con desplazamiento lateral. ¿Ok? Entonces tenemos este pórtico, esta estructura porticada plana, ¿no? Sujeto a las fuerzas que se muestran, ¿ok? Y como tiene una fuerza lateral y porque no hay simetría, entonces esto se desplaza. Sabemos que el método pendiente de flexión, uno de sus principios es despreciar las deformaciones axiales. Y como estamos despreciando las deformaciones axiales, entonces esta viga permanece con el mismo tamaño, igual que esta viga. Como permanecen con el mismo tamaño, este desplazamiento tiene que ser igual a este desplazamiento y tiene que ser igual a este desplazamiento, al cual le vamos a llamar delta. Delta. ¿Ok? Esbozamos la deformada de la estructura, ¿no? Con la línea punteada roja. Entonces, de esa manera esbozamos la deformada. Y también tenemos las cuerdas, que son las uniones entre los puntos inicial y final de las barras, que las cuerdas las necesitamos sobre todo para aquellos elementos que han sufrido un desplazamiento en un extremo. Por ejemplo, para el elemento A, B, C, D y E, F, ellos han sufrido un desplazamiento en un extremo. Entonces utilizamos las cuerdas. Unión de una recta y una recta. Entonces, el ángulo rotación de cuerda o el ángulo napla o trinche, como le llamamos, ¿cuál sería? El ángulo sería desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, napla AB, napla CD, napla EF. Vemos que esto está en sentido horario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como nosotros habíamos planteado que el horario es positivo para según nuestra convención de signos del método. Muy bien, tenemos E e I como datos, que lo vamos a usar porque tenemos desplazamientos. Si no tuviéramos desplazamientos, como en casos anteriores, este EI puede permanecer constante y aún así podría obtener los diagramas. Pero como ya tengo desplazamientos, entonces ya estos desplazamientos van a estar relacionados con las propiedades del material y con la geometría. Por lo tanto, necesito EI. Muy bien. Entonces, para el paso 1, rotación de cuerdas, tengo napla AB que vale delta entre el tamaño que vale 4, delta cuartos positivo, sentido horario, igual a delta EF, delta entre 4, ¿no? Napla EF, delta entre 4, ¿no? Napla CD es diferente porque este tamaño es distinto, este vale 6. Entonces sería delta entre 6. Muy bien, ya tengo las rotaciones de cuerdas. Siguiente paso sería los momentos de extremo fijo. Para la barra BD, para esta barra, vamos a utilizar de la tabla el caso con extremo articulado. ¿Por qué? Porque esto es una rótula. Entonces, con el caso de extremo articulado y empotrado en el otro extremo, sujeto a estas cargas, vemos nuestras tablas que las hemos extraído del Hibbeler y tenemos que este momento vale PL tercios, aplicando 3 por 6 entre 3, 6 toneladas. La siguiente, DF. Vemos que DF tiene un nudo rígido en la izquierda y una articulación o rótula en el derecho. Por lo tanto, utilizamos de la tabla el caso extremo empotrado, extremo articulado. Bajo esta carga distribuida uniforme, tenemos que este momento vale WL cuadrado entre 8. Entonces sería 1 por 16 entre 8, o sea, 2 toneladas. Para el caso de CD, que tiene un momento puntual en esta posición, tenemos la tabla, utilizamos la tabla del Casimali, ya que Hibbeler no me da una tabla para esto, ¿no? En donde dice momento por B entre L cuadrado, ¿no? Por B menos 2A. Y nos damos cuenta, en la tabla esto está en sentido antihorario, pero como esto sale negativo, pasa hasta el sentido horario. Y el valor es 0.67. Luego, aquí la tabla nos muestra en esta dirección el momento 2 por A, que es 4 entre L cuadrado 36 aquí sería 2B menos A. Que sería 2 por 2, 4, menos 4, 8. Por lo tanto, el momento aquí vale 0. Listo, ya tenemos los P. Tercer paso, colocar las ecuaciones pendientes de flexión. Para el momento AB,
¿no? Vemos de que AB es una viga con extremo, es una columna, no es un elemento con extremo articulado. Por lo tanto, utilizo la segunda ecuación de pendiente de flexión, que es 3C, pero la inercia es 2I, según el problema. Entre el tamaño, que es 4, por teta A. ¿Pero cuánto vale teta A? Teta A vale 0, porque es un empotrado. Menos napla de AB, pero napla de AB, ¿cuánto valía? Delta cuartos. Entonces, menos delta cuartos, más el FEM de AB, pero no hay FEM de AB, así que no se lo colocan. Momento DB. DB vendría a ser esta viga, que tiene un extremo rotulado y otro extremo nudo rígido. Por lo tanto, utilizo la segunda ecuación de pendiente de flexión. 13 por I entre la longitud, que es 6, por teta D menos napla, pero no hay napla, en la viga de DB no hay napla, así que teta D, más el FEM. ¿Cuánto vale el FEM de DB? Lo vemos aquí. Aquí está DB, el FEM es, como está en sentido horario, sería más 6. Más 6. Luego, para CD, momento CD. Entonces, momento CD, aquí está, CD, tenemos empotrado y nudo rígido, así que utilizamos la primera ecuación. 12 por la inercia, pero la inercia de esta columna vale 3i. Entonces, en vez de poner i, coloco 3i entre la longitud, que es 6, por 2 teta c, pero teta c está empotrado, así que teta c vale 0. 2 teta c es 0. Más teta d, menos 3 veces napla de CD. ¿Pero cuánto vale napla de CD? Delta sexto. Por lo tanto, se coloca menos 3 delta. Más el FEM de CD. ¿Cuánto vale el FEM de CD? El FEM de CD está aquí. Horario positivo. Más 0.65. Momento de C. Igual. Empotrado nudo rígido, primera ecuación. 2E por 3I, que es la inercia de la columna, entre la longitud de la columna, que es 6, por 2 teta D, más teta C, que es 0, o sea, no lo coloco, menos 3 veces delta sextos, igual que acá, más el FEM de DC. ¿Pero cuánto vale el FEM de DC? Habíamos obtenido que esto valía 0. Muy bien. Ahora el momento de F. Momento de F. ¿Dónde está DF? Aquí está, es una viga, ¿no? Nudo rígido articulado. Entonces, momento de F vale 3EI entre 4, la longitud de la viga es 4, ¿no? Por teta D, ¿no? Que es la primera fórmula, no hay napla, más el FEM de DF. ¿Cuál es el FEM de DF? Este, en sentido antihorario, negativo, 2 menos 2. Y por último, el momento EF, sería el momento que está acá. Rígido, empotrado, articulado, sería la segunda ecuación. 13, la inercia de esa columna es 2i, entre la longitud de esa columna, que es 4, multiplicado por teta e, pero ¿cuánto vale teta e? 0, porque es empotrado, menos napla. ¿Cuánto vale napla? Delta 4. Entonces sería menos delta 4, y no hay FEM en esa viga. En esta columna no hay fuerza intermedia, así que no hay fuerza. Muy bien, ya tengo todas las ecuaciones pendientes de flexión. Vemos de que hay 6 ecuaciones, pero tenemos 8 incógnitas. Por lo tanto, nos faltan 2 ecuaciones más. Entonces, ¿cuál va a ser la primera ecuación que voy a colocar? La primera ecuación va a ser el equilibrio en los nudos. Entonces, en este caso, en el nudo D. En el nudo D, vemos de que los momentos de los extremos de las barras llegan al nudo en sentido cambiado, o sea, en sentido antihorario. Y colocamos el momento que está ahí en el problema, que está en sentido antihorario, que vale 3. Por lo tanto, la suma de momentos igual a 0. Todos estos momentos en sentido positivo es igual a 0. Muy bien. Cada uno de estos momentos tiene un valor. Lo reemplazamos y tenemos una séptima ecuación. Una séptima ecuación que solamente depende de teta D y de delta. ¿Cómo hallamos la octava ecuación? Este es el caso adicional a los casos de pórticos sin desplazamiento lateral. En los casos de pórticos con desplazamiento lateral,
podemos hacer esta expresión, que el equilibrio en la estructura, la sumatoria de fuerzas en X en la estructura vale 0. Esta fuerza de 4, ¿por quién está siendo sostenida en X? Por los cortantes en las partes inferiores de las columnas. Entonces, 4, o sea, cortante de AB más cortante CD más cortante de F menos 4 es igual a 0. Profe, pero usted ha aumentado más incógnitas. No, porque la cortante lo puedo colocar en función del momento. ¿Cómo así? Tengo la barra AB, tengo un cortante acá no hay momento porque es rótula, acá tengo el cortante AB y aquí tengo el momento AB. Sumatoria de momentos en B igual a 0, menos MAB menos 4BAB igual a 0, el cortante AB es igual a momento AB entre 4. Entonces ya tengo el cortante en función de los momentos con los que estoy trabajando. Para la barra CD, acá tengo un cortante, el momento DC, el cortante CD, el momento CD y el momento puntual que es caso del problema. Sumatoria de momentos en D igual a 0, menos MDC, menos 2, menos MCD, menos 6 por el momento CD, por el cortante CD, perdón, igual a 0. Este es el cortante CD. Para EF tengo un cortante aquí, no tengo momento porque es rótula, tengo un cortante F y tengo un momento F. Sumatoria de momentos en F igual a 0, menos momento F menos 4, cortante F igual a 0, el cortante F va a ser igual a menos momento F entre 4. Reemplazando esto, esto y esto aquí, obtengo esta expresión de acá. Y reemplazando estos momentos, aquí tengo la octava ecuación en función de delta y teta D. ¿Cómo se resuelve esto? Tengo la octava y la séptima, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos, hallamos teta D, hallamos delta y lo reemplazamos en cada uno de estos de aquí. Y de esa manera obtendríamos los momentos en los extremos. Con los momentos en los extremos de la estructura, procedemos a aplicar la estática para hallar los cortantes y las fuerzas normales en cada elemento. Y una vez que tengo esto, puedo hacer mi diagrama de momento flector, diagrama de fuerza cortante y diagrama de fuerza normal. Muy bien.